Hola a todos, bienvenidos a este video sobre la biomasa como fuente de energía. Aquí vemos el contenido de la presentación, vamos a hablar de qué es la biomasa, de por qué es importante, hablaremos de las ventajas, de las desventajas, de su clasificación, de las formas de transformarla en energía y daremos una pequeña introducción de una de las formas más relevantes que es denominada la ruta termoquímica. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva muchísimo este video. Bien, iniciemos con la definición. Podemos definir a la biomasa como todo material de origen biológico, excepto aquellos que han experimentado procesos de mineralización como los que originan al petróleo, al carbón o al gas natural. Puede utilizarse como fuente de energía porque ella almacena la energía del sol en forma de energía química. A esa energía proveniente de la biomasa se le conoce como bioenergía. Es importante, entre otras razones, porque tiene un gran potencial energético. Es la fuente de energía renovable más abundante después de la solar y la eólica. Ejemplos de biomasa son los residuos de la poda, residuos agrícolas, hojas, tallos, estiércol, también la basura orgánica. Todo eso puede utilizarse como fuente de energía, como un método para producir energía. A propósito de las energías renovables, que son esas energías inagotables y respetuosas con el medio ambiente, aquí vemos en esta gráfica la capacidad instalada de las principales, la capacidad instalada en megawatts en el mundo. Estas energías son muy importantes porque nos permiten mitigar efectos nocivos para el medio ambiente como el calentamiento global. Recordemos que el calentamiento global es ese aumento en las temperaturas de la Tierra y los océanos a causa del efecto invernadero. Hay suficientes datos, suficientes estudios que muestran que la principal causa de ese efecto, de ese fenómeno, es la quema de combustibles fósiles para producir energía, porque sus emisiones son las que producen el efecto invernadero. Entonces es muy importante desarrollar estas fuentes de energía para poder sobreponernos a esos problemas medioambientales. Como podemos observar, aquí está la bioenergía, la proveniente de la biomasa, de color gris. No es la de mayor capacidad instalada, pero si comparamos estos datos con los de 10 años antes, esto es del 2017, con los de 10 años antes, vamos a ver que su capacidad instalada ha aumentado en más del doble, lo cual muestra su gran interés. Y esto es debido a que la biomasa, que la bioenergía, presenta varias ventajas importantes, como las que vamos a ver a continuación. Tiene el potencial de sustituir a los combustibles fósiles sin grandes cambios tecnológicos. La bioenergía, la energía proveniente de la biomasa, es la única que se puede utilizar sin grandes cambios en la tecnología. Se pueden obtener combustibles para utilizar en los mismos motores o calderas, por ejemplo, sin cambios o con cambios menores, lo cual es una gran ventaja porque un cambio tecnológico a una escala tan grande resulta muy impráctico y costoso. Otra ventaja son las menores emisiones de NOx y SO2. El origen fotosintético de la madera y de la biomasa vegetal en general implica bajo contenido de azufre, menos del 5%, y también bajo contenido de nitrógeno, lo cual minimiza estas emisiones. También presenta emisiones neutras de CO2. Las emisiones de biomasa pueden considerarse neutrales respecto a las emisiones de dióxido de carbono, ya que el producido durante la combustión de biomasa es previamente consumido por las plantas durante su desarrollo, cerrando el ciclo. Esto es a lo que se le llama ciclo cerrado de carbono. Hay que aclarar que esto es cierto en el caso de la biomasa residual, pero si se está deforestando para producir energía, para producir biocombustibles, esto ya no es cierto porque se eliminan árboles que capturan gran cantidad de CO2, lo cual no se repone fácilmente. Entonces depende también de cómo se lleva a cabo el proceso. La biomasa es un recurso autónomo que minimiza la dependencia del abastecimiento de combustibles convencionales, lo cual puede ser complicado en zonas apartadas. Es complicado llevar esos combustibles allí. Entonces puede ser una solución, ya que se puede utilizar la biomasa del mismo lugar. El desarrollo de la biomasa como recurso energético estimula la creación de empleo, evitando la despoblación en áreas rurales. También permite el aprovechamiento de residuos de otros procesos, como los de la industria de la madera, que son bastante abundantes. Y finalmente, los combustibles de biomasa se pueden utilizar para generar energía libre del problema de intermitencia inherentes a la energía solar y a la eólica.
Por supuesto, también hay desventajas. La primera de ellas tiene que ver con las propiedades de la biomasa. En general, la biomasa tiene baja densidad energética, es decir, que contiene relativamente poca energía por unidad de masa, por lo que hay que usar más biomasa para obtener la energía que requerimos en comparación de otros combustibles. También tiene alto contenido de humedad. Esto es un problema porque la humedad hace que disminuya el poder calorífico, aumenta el volumen de los humos y provoca dificultades en el mantenimiento. Y además presenta problemas de almacenamiento en comparación con los combustibles fósiles. Otra desventaja es que la biomasa terrestre está en gran parte muy dispersa, lo que genera grandes costos energéticos de recolección y transporte. Y también hay riesgo de deforestación y encarecimiento del precio de los alimentos, ya que al motivar el uso de biocombustibles, que son los combustibles provenientes de la biomasa, puede que se talen bosques o se usen tierras destinadas a la producción de alimentos para sembrar plantas para la producción de estos biocombustibles. Y ambientalmente es mejor tener un bosque que plantas de relativamente bajo tamaño. De hecho, hay varios ejemplos de esos problemas en América Latina y en Estados Unidos. Aquí vale la pena mencionar que los biocombustibles, se pueden clasificar de tres formas diferentes: primera, segunda y tercera generación. Los de primera generación son los que provienen de cultivos específicos. Los de segunda generación son producidos a partir de materias primas que no son fuentes alimenticias, es decir, son residuos como residuos agrícolas, por ejemplo. Y los de tercera generación son combustibles producidos a partir de materia prima acuática cultivada, por ejemplo, las algas. Pues este problema de la deforestación y del uso de tierras destinadas al cultivo de alimentos se produce en los de primera generación. Por eso, ahora hay gran interés en el desarrollo de los biocombustibles de segunda y tercera generación que nos permiten obtener energía sin esos problemas. Continuemos con la clasificación. Hay varias maneras de clasificar a la biomasa vegetal. De acuerdo a su composición, la podemos clasificar de esta manera, como lo vemos en esta tabla: en azucarada si tiene alto contenido de azúcares, amilácea si tiene alto contenido de almidón, oleaginosa si tiene elevado contenido de lípidos, o lignocelulósica si predominan los componentes estructurales de los vegetales, es decir, la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, que son tres polímeros fundamentales que constituyen y forman a las plantas. Además de esto, las plantas también se componen de pequeñas cantidades de extractivos, de humedad y de material inorgánico. Aquí vemos ejemplos para cada uno de estos tipos de biomasa. Este último tipo, la lignocelulósica, se puede clasificar a su vez en leñosa y no leñosa. Leñosa si su componente principal es la celulosa, y no leñosa si su componente principal es la lignina. Se ha observado gran variabilidad en la composición de este tipo de biomasa, dependiendo de factores como especie de la planta, condiciones de crecimiento, edad, condiciones de transporte, almacenaje y tiempo de cosecha. Cada uno de estos tipos es utilizado para producir algún biocombustible que es quemado para obtener calor, que a su vez es utilizado para obtener trabajo o energía eléctrica. Así como lo vemos en esta gráfica, la biomasa azucarada es utilizada principalmente para obtener bioetanol, así como la amilácea, la oleaginosa, es utilizada principalmente para obtener aceites vegetales, y la lignocelulósica nos permite obtener biogás, también pellets para la combustión directa, biocombustibles sólidos cuando la quemamos sin tantos tratamientos, o biodiesel o bioetanol. Otra manera de clasificar a la biomasa es de acuerdo a su origen. De esta manera, la biomasa vegetal puede ser antropogénica o natural. Antropogénica si es producida por actividad humana, o natural si no es así. La biomasa antropogénica a su vez se puede clasificar, como lo vemos en esta tabla, en residual o cultivos energéticos. La biomasa residual es la que viene de otros procesos, son los residuos de otros procesos, como los residuos agrícolas, los residuos forestales, residuos ganaderos, o la parte orgánica de los residuos urbanos, de la basura urbana. Por ejemplo, los residuos de cosechas, el estiércol, los residuos de la poda de bosques son biomasa residual. Por otra parte, los cultivos energéticos son cultivos destinados a la producción de biomasa con la intención de producir energía. Ejemplos de estos son la caña de azúcar o el trigo. Ahora hablemos de las formas de transformar a la biomasa en energía. Aquí vemos un diagrama resumido que muestra a grosso modo los principales procesos para hacer esta transformación.
Como vemos, hay tres caminos para hacerlo. Una ruta termoquímica, una ruta bioquímica y una ruta química. Dependiendo del tipo de biomasa, conviene más una u otra ruta. Cada una de las rutas tiene diferentes procesos que los vemos acá. Y aquí finalmente observamos los productos de cada uno de esos procesos. La ruta termoquímica es una de las más interesantes, esto lo expresan varios autores, debido a la gran cantidad de productos que se pueden obtener y a que presenta menores tiempos de reacción, menores emisiones contaminantes y menores subproductos que las otras dos rutas. Los procesos más utilizados de esta ruta, de la termoquímica, son la combustión, la pirólisis y la gasificación. La principal diferencia entre ellos es el aire que se utiliza. En la combustión se utiliza exceso de aire, se utiliza bastante aire. Por su parte, en la gasificación se utiliza poco aire y su principal producto son los gases combustibles, mientras que en la combustión era el calor directamente. Y finalmente, en la pirólisis no se utiliza aire. Su principal producto son los líquidos combustibles. La combustión es el proceso más utilizado para producir energía a partir de biomasa, el más utilizado de toda la ruta termoquímica y de todas las rutas. Esto es porque es el más práctico. Este consiste en una reacción química o una serie de reacciones químicas rápidas en las que se combina el oxígeno del aire con elementos oxidantes del combustible, liberando calor. En la pirólisis se calienta la biomasa en un medio inerte, es decir, sin oxígeno. Por medio de este proceso se obtienen líquidos, gases y residuos carbonosos. El principal interés de la pirólisis es la producción de bioaceite, pero también se pueden producir gases o sólidos. La cantidad de cada producto depende de las condiciones de operación y del tipo de biomasa. Por ejemplo, la pirólisis lenta se usa para obtener más sólidos y la rápida para obtener más líquidos. Finalmente, la gasificación, que también es conocida como pirólisis con oxidación parcial, es un proceso en que la biomasa es transformada en un gas combustible, también llamado syngas. Esto mediante la calefacción controlada a elevada temperatura y en presencia de un agente gasificante. Es decir, un gas que tiene algo de oxígeno, no tanto como en la combustión, pero sí algo de oxígeno. Bien, y con esto terminamos este video. Aquí están las referencias que utilicé. De aquí he sacado la información. Los invito a que revisen si quieren profundizar más en el tema, si quieren conocer más de lo que hemos hablado en este video. Muchísimas gracias por su atención, espero que tengan un muy buen día. Hasta pronto.